Bien, método de Newton. El método de Newton es un método para aproximar las raíces de una ecuación, para obtener valores aproximados. Este método es muy útil cuando las raíces son irracionales. Saben que las raíces, los números irracionales son números inexactos, que tienen muchos decimales al azar. Correcto. Es un método muy bueno cuando no podemos encontrar las raíces exactas, cuando las raíces no son enteros ni fracciones. Aquí tenemos una gráfica que no pierde generalidad por estar en el primer cuadrante, no importa en qué cuadrante esté, donde vemos una función f de x tal que tomamos un intervalo a y b y vemos que f de a y f de b tienen signos contrarios. Es decir, f de a es positiva y f de b negativa en este caso, pero puede ser al revés. Lo importante es que tengan signos contrarios. Si f de a es positiva, f de b negativa, o si f de b es positiva, f de a es negativa. Entonces, como tenemos ese intervalo donde ya sabemos que la función cambia de signo, si la función es continua, ¿verdad? Esto aquí un errorcito. ¿Verdad? Claro, ponemos aquí f de x continua. ¿Verdad? Como la función es continua, y aquí tenemos un signo en el extremo del intervalo y tenemos otro signo de la función en el otro extremo, pero si aquí es positiva y aquí es negativa, en algún punto corta, ¿verdad? Eso es lo primero que necesitamos, un intervalo donde vemos que la función cambia de signo. Y decimos, ¿esta función es continua? Sí, pues corta en algún punto. Yo no sé en qué punto, pero le voy a llamar x sub r. ¿Entendido? No sé en qué punto, pero le voy a llamar x sub r. Ahora bien, ¿qué yo hago? Elijo un valor entre a y b a lo loco. Hago una estimación al azar. Si esto es 1 y esto es 7, yo digo, vamos a coger una estimación ahí, 4. Claro, está por el medio ahí. Al azar, yo estimo que como en 1 es positiva y en 7 negativa, ¿cuál es la mitad? 1, 7 menos 1, 6, entre 2, 3, 1 más 3, 4, el medio es 4, elijo 4, qué sé yo. Pero puede ser 2, puede ser 1 y medio, puede ser 6, puede ser 5, una estimación al azar. Le llamo x sub 0. Ese es el primer paso. Hago una estimación, le llamo x sub 0. 2. Vamos a obtener la recta tangente en x sub 0. Evidentemente, si tengo la función, puedo calcular el valor de la función y el valor de la derivada en ese punto. Y con la ecuación punto pendiente, digo, bueno, la recta que pasa por x sub 0 es y menos f de x sub 0, y menos y1, igual la pendiente, en este caso es f' de x sub 0, por x menos x sub 0. ¿Qué está suponiendo el método de Newton? Que la recta corta el eje cerca de donde lo corta la función. Entonces, buscamos donde L, ahora vamos a buscar donde L corta el eje. Hacemos y igual 0 y vamos a obtener x1, que es nuestra segunda estimación, que es mucho más precisa que x sub 0. Correcto. Obtenemos nuestro x sub 1. Es decir, si tomo esta ecuación y sustituyo y por 0 aquí y despejo x, cuando despejo ese x le llamo x1, me da esto que está aquí. Al despejar x,
Estoy encontrando el punto donde corta, le llamo aquí 1. Tengo mi segunda aproximación. Al haber hecho estos pasos 1 a 3, he hecho lo que se llama una iteración. ¿Por qué se llama iteración? Porque vamos a hacer más iteraciones. Ok, una iteración. Entonces, paso 4 es repetir. Es decir, toma X1 y vuelve al paso 1 y repite todo de nuevo. Si toma X1 y vuelve al paso 1 y repite todo de nuevo, vas a tener X2 que va a ser muchísimo más precisa que X1. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí gráficamente para que ustedes vean qué pasa. Ponemos aquí R aquí. Si yo tomo X1 y vengo aquí, ¿verdad? Y ahora encuentro la recta tangente que pasa por X1, mira dónde corta más cerca. Entonces este es mi X2. Yo repito, vuelvo aquí, repito todo, comienzo con X1 y ¿con quién voy a terminar? Con X2, que está muchísimo más cerca. Sigo repitiendo, pongo aquí, ¿verdad? Otra tangente, mucho más cerca. Y entonces continúo hasta que tenga el error deseado. Ustedes saben que el error se calcula, ¿verdad? Restando valor absoluto de la recta. Cuando yo tenga dos raíces consecutivas, sea x1 menos x0, o x2 menos x1, o x3 menos x4, o en general xn menos xn menos 1, o xn más 1 menos xn, cuando yo calcule el error absoluto y el error absoluto me dé el error deseado, pues ya tengo mi raíz aproximada. Entonces, como aquí siempre va a haber un índice mayor que aquí, ponemos x sub n más 1 igual x sub n menos la función en x sub n dividida entre la derivada en x sub n. Okay. Convergencia. Si hacemos varias iteraciones, x1, x2, x3, xn, y cada iteración se acerca a xr, cada vez está más próxima a xr. La diferencia entre una iteración y otra va disminuyendo, evidentemente. Podemos decir que nos estamos acercando a la raíz real xr y que el método converge, y de lo contrario diverge. Se puede demostrar, no lo haremos, pero se puede demostrar que si el valor absoluto de la relación entre f de x por f segunda de x, la segunda derivada de x, entre la primera derivada al cuadrado, si el valor absoluto de todo eso es menor que 1, el método converge. Vamos a hacer un ejemplo que converge y otro ejemplo que no converge. Por ejemplo, si tenemos f de x igual x cuadrado menos 2. Ejemplo. Tengo f de x igual a x al cuadrado menos 2. Vamos a hacer un paréntesis porque yo sé que si tengo x cuadrado menos 2 igual 0, voy a obtener x igual más o menos raíz de 2. Pero supongamos que no sabemos nada de eso. ¿Qué le parece? Supongamos que yo no sé nada de eso. Vamos a aplicar ciegamente el método de Newton. ¿Correcto? Y decimos, vamos a calcular, yo tengo aquí f de x igual a x cuadrado menos 2. F' de x, ¿cuánto vale? 2x menos 0 igual 12. Y f segunda de x vale 2. Entonces el valor absoluto de
cuadrado menos 2 por 2 entre 2x al cuadrado. ¿A qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual a 2 al cuadrado. Bueno, vamos a dejarlo simplificado. Vamos a poner 2 al cuadrado menos 2 sobre 4 al cuadrado por absoluto igual a 2 entre 4 da un medio. X cuadrado entre X cuadrado da 1. Por lo tanto, un medio. Menos 2 entre 2 da 1. 1 sobre X cuadrado. Ahora bien, ¿dónde vamos a buscar la raíz? En el intervalo 1,2. Recuerden que esto es 1.41, ¿verdad? Yo sé que hay una raíz donde X pertenece a 1,2. Por lo tanto, el mayor valor que yo voy a poner aquí es un 2 y el menor es un 1. Pero yo puedo decir que eso es menor o igual que un medio menos 1 sobre 2 al cuadrado igual a valor absoluto de un medio menos un cuarto, lo cual da evidentemente un cuarto, lo cual es menor que 1, y por lo tanto puedo decir, antes de empezar a utilizar el método, ya sé que converge, pues vamos arriba, ¿verdad? X pertenece al intervalo 1,2 porque ya yo vi que f de 1 es 1 al cuadrado 1 menos 2 menos 1, negativo, ¿verdad que sí? Y f de 2 es 4 menos 2, 2, positivo, ¿verdad que sí? Y ya concluí que corta el eje entre 1 y 2. Y ya veo que en ese intervalo esta cantidad es menor que 1. Entonces converge. Bueno, pues perfecto. Tenemos nuestra formulita que dice x sub n más 1 es igual a x sub n menos f de x sub n, ¿verdad que sí? X cuadrado menos 2 sobre f', 2x sub n sub n, claro está. Entonces utilizamos esta formulita, utilizamos esa formulita, o sea que x sub 1, pero bueno, está entre 1 y 2, estimación x sub 0, está entre 1 y 2, 1.5. La estimación entre 1 y 2, la que yo quiera. Sustituyo. ¿Quién va a ser x sub 1? 1.5 menos 1.5 al cuadrado menos 2 entre 2 por 1.5. Para darnos rápido, vamos a la calculadora. 1.5 menos paréntesis 1.5 elevado al cuadrado menos 2, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 2 por 1.5, debí poner 3 y ya, y eso da, y aquí me la dio en quebrado. Yo no entiendo por qué hizo eso. Gracias a Dios por la pausa. 1.41, vamos a coger varios decimales. Aquí está 1.41, vamos a coger 6 decimales. 416667. Pues entonces vuelvo otra vez. ¿Quién es X2? 1.41
6667 menos 1.416667 cuadrado menos 2 entre 2 por 1.416667. Correcto. Tenemos x2 igual a 1.4142 16. x3 entonces va a ser igual a 1.4142 16 menos 1.4142 16 cuadrado menos 2 entre 2 por 1.4142 16 igual entonces eso da 1.4142 14. Podemos seguir hasta que estemos conformes, ¿verdad? Con nuestra aproximación. Ahí vemos que la diferencia entre una y otra, ya esto es décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, ¿verdad que sí? Millonésima, el valor absoluto de la diferencia son 2 millonésimas. Vamos a dejarlo ahí en este caso, ¿verdad? Esa es la raíz. Esa es la raíz. Como aquí hay un 6 y aquí hay un 4, la mitad de 5, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ya, mi raíz, la que me conformo con x sub r igual 1.4142, ¿verdad? 1, y entre el 4 y el 6 cojo el 5, y ahí está mi raíz, porque yo quise parar ahí, correcto. Pero se puede seguir hasta que usted tenga, en este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5 decimales, hasta que usted tenga la cantidad, el error deseado.